nacionalidad no demasiado española, pero germánica. Dentro del programa de conferencias que de vez en cuando organiza UNITER, hoy toca algo que nos es muy próximo por la profesión y también diré que por la situación, aunque el enfoque del tema no es propiamente la crisis financiera, pero como habrá coloquio después, el conferenciante se ha prestado a que haya coloquio, a lo mejor podemos entrar en estos temas más de actualidad. El conferenciante es Carlos Torres, voy a ser breve para no quitar el sitio. Carlos Torres, formado en el MIT de Estados Unidos, una de las más prestigiosas universidades privadas de Estados Unidos, del este de Estados Unidos. Hay algunas prestigiosas también en el oeste. Sí, estudio en el oeste. Y nos va a ofrecer una presentación sobre, aparte de la formación académica de carácter ingeniero eléctrico en la MIT, después hizo el máster en la Escuela de Management de Business Administration, también de la MIT. Y en el año 2008, después de una experiencia en McKinsey y en Endesa, para lo que nos interesa, en el año 2008 ingresa en el banco, en el BBVA, se hace cargo de lo que podemos llamar, no sé el título exacto, pero es la planificación estratégica del banco, y es miembro del comité de dirección. Se va como el título indica, la estrategia del BBVA en el nuevo entorno, y aunque en primer lugar hablarán naturalmente de la estrategia del BBVA, pero también queremos la opinión sobre el nuevo entorno y los movimientos que se están produciendo en una crisis realmente impresionante. Cuando quieras, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Pues yo quería comenzar agradeciendo a la asociación la oportunidad de explicar brevemente lo que son las pautas generales de la estrategia de BBVA en este nuevo entorno tan complicado que nos ha tocado vivir. Y quería agradecer también a los miembros de la asociación por el trabajo que en el pasado han hecho para construir lo que hoy es una gran institución a la que me enorgullezco de pertenecer y de tener la oportunidad de desempeñar un cargo tan bonito como el de poder marcar las líneas estratégicas del banco en este contexto complicado. Decía Enrique que yo me incorporé al banco en el año 2008. De hecho, mi primer día de trabajo fue el 15 de septiembre, que fue el día en el que quebró Lehman Brothers. Entonces, desde que me incorporé, la verdad es que ha sido una aventura y continúa siéndolo. Y gracias a la fortaleza del banco en España y en el mundo, y ahora repasaremos algunas de las características de lo que tenemos y cómo eso nos hace fuertes para la tempestad que hay. Pues gracias a esas fortalezas, el tener la oportunidad de gestionar la estrategia pues es mucho más interesante que en otras instituciones que lo están pasando muy mal en este contexto, ¿no? También quería agradecer a la asociación la flexibilidad a la hora de fijar las fechas. Hemos estado cambiándolas con demasiada frecuencia por otros eventos que se nos cruzaban en el camino, a veces de un lado, a veces de otro, pero finalmente tenemos la oportunidad de poder compartir estas ideas. Y la verdad es que la presentación la voy a hacer más o menos rápido para tener luego algunos minutos para hablar pues de temas de actualidad que puedan ser de interés en torno a la estrategia del banco en este nuevo entorno tan cambiante. El nuevo entorno lo caracterizaría por 4 grandes tendencias que son las que están dando forma al futuro. La regulación está cambiando. La regulación está cambiando
de una manera mucho más rápida de lo que ha pasado nunca en el pasado, porque en el fondo la crisis es el resultado de excesos que ahora se tratan de corregir. Entonces, lo que se quiere es volver a la normalidad, corrigiendo esos excesos, y para eso pues están imponiendo unas reglas mucho más duras de capital y de liquidez. Eso dará lugar a una industria con entidades con balances más pequeños y con balances de menor duración, de menores plazos, por esos requisitos mayores de liquidez. La regulación, además, cada vez defiende más al consumidor, con normas muy precisas. En Estados Unidos quizás es donde más avanzados están en normativa de defensa del consumidor, para aumentar la transparencia. La verdad es que la industria financiera pues es una industria que es complicada para muchos consumidores que no tienen formación financiera, como sabéis, y hay una presión creciente para explicar bien los productos y los servicios que ofrecemos, y también a limitar los ingresos por comisiones como forma de aumentar esa transparencia, que quizás es un elemento que provoca en la clientela siempre muchas quejas. Aparte de la regulación en estos dos sentidos, ¿no?, de capital, liquidez y de mayor transparencia y defensa del consumidor, también hay una mayor exigencia de calidad de servicio por parte del cliente. El cliente cada vez es más proactivo, porque cada vez está más formado y cada vez le es mucho más fácil cambiar de banco. Y por último, tenemos una competencia que viene de frentes diversos. No solamente los competidores tradicionales, los bancos, sino que cada vez más nos encontramos con jugadores que vienen de otras industrias, que aprovechan la tecnología o aprovechan otras ventajas para ofrecer productos y servicios financieros, desde retailers que venden electrodomésticos o ropa o cualquier cosa que proveen financiación para la compra de esos productos, hasta otro tipo de entrantes en la industria, como pueda ser un Google, que está ya desarrollando comercialmente, por ejemplo, el monedero a través del móvil como forma de pago, sustituyendo o suplantando la tarjeta de crédito o PayPal o muchísimos otros ejemplos. Entonces, dentro de esas tendencias, que resumen un poquitín la situación muy a altísimo nivel, ¿qué creemos en BBVA que tiene que ser la respuesta de la industria? Pues creemos que lo primero antes de ver la respuesta, estas cuatro tendencias lo que van a dar lugar es a una industria menos rentable. Va a tener menos riesgo, porque la regulación va a hacer que tenga menos riesgo, pero los retornos sobre el capital estarán probablemente por debajo del 10%. Pues aquí la predicción de algunos consultores es del 7 al 9%, si es banca de inversión o banca retail. Y también va a ser una industria que, aparte de ser menos rentable, va a tener un menor crecimiento, sobre todo en los países desarrollados, donde hay que bajar los niveles de apalancamiento, los niveles de deuda, y eso va a llevar a menos volúmenes. Entonces, en este contexto es donde lo que creemos que tiene que hacer la industria es, primero, buscar eficiencia a través de una mayor concentración. Aquí, en la parte izquierda de la transparencia, podéis ver la cuota de mercado de los cuatro principales bancos en Estados Unidos, en España y en el Reino Unido, la evolución del 2008 al 2010. En los tres casos que ponemos aquí ha aumentado de forma bastante significativa la cuota de mercado de esos cuatro grandes bancos, y esa tendencia ha continuado en el 2011 y en el 2012 y va a seguir continuando. Los procesos de consolidación generan sinergias, generan valor, y es una forma de aumentar la eficiencia y la rentabilidad en este nuevo entorno más complicado. Y una segunda vía de aumentar la eficiencia es el despliegue tecnológico, que permite reducir los costes de las transacciones al utilizar canales móviles, canales de internet, que tienen costes, como veis aquí en la comparativa entre unos canales y otros, pues de 20 veces menos, por ejemplo, realizar una transferencia a través del móvil frente a hacerlo en una oficina, ¿no? Una segunda idea de respuesta es la de buscar fuentes de crecimiento. En una industria que va a crecer menos, pues habrá que buscar los mercados que crecen, y que son las economías emergentes, no las desarrolladas. Aquí a la izquierda podéis ver la cuota del PIB mundial que supone a lo largo del tiempo las 45 economías emergentes frente a las economías industrializadas. Las industrializadas, la cuota ha venido bajando y la proyección es que lo siga haciendo en los próximos años, y las emergentes pues tienen justo la tendencia contraria.
Y aparte de buscar geografías que crecen, pues lo que hay que hacer es buscar negocios que crecen, negocios que están asociados a los procesos de bancarización, como productos de consumo o transaccionalidad, productos fuera de balance, porque los productos en balance van a estar penalizados por la regulación. Entonces, tanto en el lado de la gestión de inversiones como productos de underwriting en lugar de asunción de crédito en balance, etcétera, pues van a tener cada vez mayor importancia. Productos de financiación de infraestructuras necesarias en esas economías que son las que están creciendo, y de financiación de comercio exterior a medida que va aumentando el comercio a nivel mundial. Y por último, servicios de aseguramiento en banca mayorista, que van a sustituir en gran medida para banca corporativa inversión crediticia, en la medida en que los corporativos pueden acudir al mercado de capitales directamente y no tanto descansar en balances bancarios, que se van a ver muy presionados a la baja. Entonces, búsqueda de eficiencia, búsqueda de crecimiento en geografías y en productos. Y la tercera respuesta es la búsqueda de innovación, la búsqueda de nuevos modelos. Esto quizá es una transparencia demasiado elaborada, pero un poco lo que trata de decir, y además está en inglés, ya me podéis disculpar, pero que desde el cliente hasta los proveedores de productos y servicios estamos viendo una innovación tremenda en canales. Por ejemplo, pues dispositivos, el iPad, el iPhone, la BlackBerry, dispositivos además que son móviles, que están geolocalizados, que además son capaces de proveer servicios, productos y servicios contextualizados a la situación en la que está el usuario en ese momento, el cliente, con interfaces naturales, con lenguaje natural, que como el Siri, que ya viene incorporado en el iPhone, que entiende, y además ayer anunciaron que ya han sacado la versión en castellano, entiende lo que el usuario quiere decir, con lo cual la automatización puede ser mayor. Pero además de canales y dispositivos, pues hay mucha innovación en entornos como las plataformas que suponen las redes sociales, o la cloud, la nube, ¿no? La computación en nube, plataformas de comercio electrónico, de aplicaciones móviles, etcétera, ¿no? Y luego hay mucha innovación en torno a lo que se hace con la información de clientes, el cómo extraerle valor a esa información sobre lo que la gente está haciendo, como ahora es mucho más fácil capturar esa información muy rica de transacciones, por ejemplo, y extraer de ahí información sobre el cliente para poderle ofertar productos y servicios más o mejor diseñados para sus necesidades. Entonces, también en la parte derecha estamos viendo mucha innovación en todo eso, ¿no? Y de ahí nos salen algunas tendencias de innovación. Por ejemplo, la explotación de la información de los clientes será más valiosa que los ingresos transaccionales. Entonces, hay mucha innovación en medios de pago, pero muchos de los entrantes, por ejemplo, hablaba antes de Google con su Google Wallet, ¿no? Con el monedero en el móvil. Google no entra por los ingresos asociados a la transacción, entra por la información asociada a la transacción y la utilidad que esa información puede tener para Google para ofrecerle a los usuarios productos mejor diseñados para sus necesidades. Es un poco gran hermano, pero es el mundo al que vamos. Hay innovación también, bueno, en medios de pago, pues quizás es donde más actividad hay ahora mismo de nuevos entrantes. Innovación en torno a la experiencia del cliente, multicanalidad y sencillez, y hay, bueno, incluso bancos que nacen de cero con la idea de tratar de ofrecerle al cliente bancario una experiencia de usuario mucho mejor que la que ningún banco tradicional ha ofrecido. Los bancos tradicionales estamos diseñados para una experiencia de cliente en oficina y tenemos otros canales, pero los otros canales son complementarios al canal oficina fundamental. Están surgiendo competidores que vienen sin infraestructura física y diseñan una experiencia de usuario distinta y en principio de mayor calidad, y pueden ser competidores formidables. Otra tendencia son las plataformas abiertas. Por ejemplo, en Facebook pues abre a sus desarrolladores, a desarrolladores terceros, su plataforma para que desarrollen, por ejemplo, juegos. Entonces hay una comunidad, un ecosistema construido por encima de Facebook muy grande, y hay muchos ejemplos de estos. En Apple pasa lo mismo con las aplicaciones, por ejemplo, en el Apple Store. Entonces hay mucha innovación en torno también a la apertura de plataformas, y en ese sentido los bancos pues tenemos una riqueza de información de nuestros clientes que, si fuéramos capaces de encontrar fórmulas legales y que respeten la privacidad para que terceros utilicen todo eso para proveer mejores productos y servicios, estaríamos no solamente desde dentro innovando, sino aprovechando la creatividad del mundo externo, que siempre nos va a ganar, ¿no?
Bueno, y luego hay mucha innovación en torno a procesos de bancarización en emergentes. Pagos por el móvil en Kenia es el ejemplo clásico, pero la extensión de crédito pues en sitios donde no hay información de historia de crédito, por ejemplo, de personas no bancarizadas, pues hay empresas que se dedican a extender crédito en Filipinas basado en los amigos que el solicitante del crédito tiene en las redes sociales, porque bueno, tienen modelos estadísticos que demuestran o que son útiles en predecir, en función del patrón de amigos que uno tiene, cuál es su calidad crediticia, ¿no? Porque es muy difícil engañar al sistema con tus amigos en Facebook, porque o los tienes o no, y si los tienes es que eres alguien solvente, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos un tanto anecdóticos, pero que tratan de ilustrar que, bueno, aparte del mundo, digamos, del mercado de capitales y de la crisis que tenemos aquí, hay una innovación que va a transformar la industria, y en BBVA lo que queremos es estar ahí al frente del cambio, ¿no? Liderando ese cambio. En resumen, mundo más complicado, menos rentable, menos crecimiento, menos volúmenes. Lo que hay que buscar es eficiencia, crecimiento e innovación. Y para eso lo que hay que tener es un posicionamiento global bien diversificado, capacidades para competir en los productos que van a crecer y la innovación y la tecnología para todo esto, ¿no? Y importancia, quizá esto es más anuncio propio por la responsabilidad que tengo en el banco, pero la importancia de hacer una gestión proactiva del portafolio de negocios. Hablaré un poquitín más de eso ahora. Entonces, lo que tenemos es un banco espectacular, construido por todos vosotros y por muchos más a lo largo de 160 años, con una posición de liderazgo no solo en España, sino en muchos países en América, en México, en Perú, posiciones muy relevantes en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en el sur de Estados Unidos, sobre todo en Texas y en Alabama, con una presencia importante en el accionariado de bancos muy relevantes en China y en Turquía, y con una presencia global pues de 32 países y más de 50 millones de clientes. Entonces, ese posicionamiento, además de ser así de amplio, es que está muy diversificado. Aquí podéis ver el margen bruto del banco por geografías el año pasado. Y podéis ver que España representa un 31%. Y un 69% viene de fuera de España. Entonces, ahora que estamos aquí en un momento de crisis, pues eso es una fortaleza clara. Pero además es que eso que viene de fuera de España es sobre todo en mercados de los que crecen, de los mercados emergentes. Un 58% de ese margen bruto el año pasado vino de economías emergentes, de bancos en economías emergentes. Entonces, estamos bien posicionados para aprovechar, o sea, no solamente la fortaleza de resultado que tenemos ahora, sino la previsión a futuro para aprovechar los procesos de bancarización. También tenemos diversificación por productos. Somos un banco retail, pero dentro de ser un banco retail, que lo que quiere decir es que estamos muy enfocados en el cliente y hacemos actividad de negocio basada en cliente y no tanto actividad de mercado de capitales no relacionada con cliente final. Lo que tenemos es un buen mix entre lo que son particulares, un 39%, que sería el retail puro, digamos, empresas, un 24%, empresas hasta cierto tamaño, luego lo que es banca corporativa y de inversión, un 23%, y lo que es la gestión de inversiones, incluyendo asset management y banca privada, un 14%. Es decir, que el beneficio neto está no solamente bien diversificado por geografía, sino también por tipo de negocio, ¿no? Y luego, en cuanto a la innovación, bueno, yo creo, no me voy a extender mucho más, pero ya os he contado algunas anécdotas. Nosotros en BBVA lo que estamos es no solamente viendo qué está pasando, y para eso tenemos una oficina abierta en San Francisco, que lo que está es en contacto con todo ese ecosistema de innovación a nivel mundial, tanto empresas que se están formando como empresas ya grandes como Google o Apple o IBM o Facebook o PayPal, como también de la comunidad que financia a toda esa innovación, firmas de venture capital, etcétera. Pero no solamente estamos viendo lo que está pasando, sino que tenemos en todos estos temas iniciativas propias, en algunos casos muy avanzadas. El caso, por ejemplo, de medios de pago a través del móvil, pues quizá el banco turco, en el que tenemos un 25% garantí, es el banco líder a nivel mundial, tanto en términos de tiempo
con un producto comercialmente desplegado, como el número de comercios que aceptan pago por móvil sin tener que utilizar la tarjeta, contactless, digamos, NFC, como el número de tarjetas emitidas que residen en móvil. O otro ejemplo es el desarrollo del nuevo cajero, que es un nuevo cajero, pues bueno, que es como un iPad casi, que es muy fácil de utilizar por cualquiera, ¿no? Porque es pantalla táctil y muy visual su utilización. Bueno, son algunos ejemplos. Y luego decía la parte ya más comercial mía, ¿no?, de la importancia de una gestión proactiva del portafolio. Entonces voy a hablar un poquitín de cómo pensamos en fusiones y adquisiciones para llevar a cabo esta estrategia de eficiencia, de crecimiento y de innovación. Lo que son M&A, ¿no?, Mergers y Acquisitions, y los criterios que utilizamos para gestionar ese portafolio. La verdad es que cuando pensamos en compras y adquisiciones de bancos, pensamos en tres tipos de transacciones. En sitios donde tenemos ya presencia, donde tenemos banco, que sería quizá la prioridad número uno, porque lo que queremos es buscar, como decía, consolidación y eficiencia. En ese tipo de mercados lo que estamos buscando son sinergias de coste y reforzar el posicionamiento de BBVA. Fortalecer la cuota de mercado y la posición competitiva, en definitiva. Aparte de añadir valor con nuestro modelo, porque sí que cuando BBVA se compra en cualquiera de nuestros mercados a otra entidad, no solamente aumentamos la cuota, tenemos sinergia de coste y mejor posición competitiva, sino que también mejoramos la forma de trabajar esa entidad, porque al final la escala global y la forma de hacer de BBVA es mejor que la mayoría de nuestros competidores en cualquiera de los mercados. Quizá, bueno, pues ahí hemos tenido algunos ejemplos recientes de adquisiciones, como pueda ser la compra de Unim en España hace 2 meses, ¿no? Bueno, anunciada en el mes de marzo. Y luego tenemos los mercados donde no tenemos presencia, donde también miramos operaciones, y las miramos tanto en mercados emergentes como en mercados desarrollados, pero quizá con enfoques distintos o buscando cosas distintas, razones distintas. En los mercados emergentes, fundamentalmente lo que prima es el atractivo del mercado. Lo que estamos buscando es crecimiento. Estamos comprando macroeconomía. Estamos cambiando el perfil de crecimiento del portafolio para adquirir crecimiento a largo plazo. Y un ejemplo de esto es la adquisición en Turquía. Entonces ahí importa quizá menos el banco concreto que se compra, o mejor dicho, la capacidad de añadirle valor inmediatamente, porque de alguna manera el enfoque fundamental de la transacción no son las sinergias, sino la búsqueda de crecimiento. Y luego en mercados donde no tenemos presencia, que además son mercados maduros, pues quizás sería la última de las prioridades. Hay pocos mercados y pocas transacciones que podamos destacar aquí, de hecho pues ninguna reciente. Pero ahí la idea, quizá la más importante, más reciente, es la de Estados Unidos. Si es que a Estados Unidos se le puede llamar un mercado maduro, porque el sur de Estados Unidos presenta muchas características de crecimiento que se parecen más a mercado emergente. Pero sí que fue la entrada en un mercado donde BBVA no tenía una presencia relevante, comprando un banco grande en un mercado maduro. Y ahí un poco la razón de ser de ese tipo de operaciones es el valor añadido de la forma de hacer banca de BBVA, que en el caso de Estados Unidos es muy claro, porque es un enfoque muy distinto, y el aumento de la eficiencia del banco que se compra, ¿no? Es decir, ahí lo que prima es la capacidad de añadir valor y no tanto pues el atractivo de mercado o el posicionamiento competitivo, como es el caso en los otros dos tipos de operación. Bueno, entonces aparte, esto es un poco visto desde arriba, los tres tipos de operaciones que miramos, y estamos constantemente viendo el mundo a ver dónde puede haber operaciones interesantes, donde tenemos presencia, donde no tenemos presencia, y un poco con la prioridad 1, 2 y 3 que acabo de describir. Luego, ¿qué es lo que le pedimos a cada una de las adquisiciones? Pues le pedimos, primero, que individualmente cumplan una serie de requisitos. Son 5 requisitos o 5 grandes dimensiones que miramos, y luego hay, aparte de las que le pedimos a cada transacción, hay unas condiciones de contorno, si queréis, de lo que es el portafolio global, la cartera global, que queremos que esté dentro de ciertos parámetros también. Entonces, las 5 dimensiones son 3 de encaje estratégico, que sea un mercado o un negocio atractivo, y eso, gracias también al servicio de estudios tan potente que tiene el banco, pues tenemos todos los países y negocios del mundo, los tenemos rankeados por atractivo, en función de indicadores macroeconómicos, tanto de la economía en general como del sistema financiero en cada uno de esos países. 2,
que sea mercado en el que podamos tener una posición sólida. Es decir, si la oportunidad de entrada es una oportunidad en un mercado pequeño, tener una posición pequeña, pues interesa menos que en un mercado pequeño pues tener una posición de liderazgo. O en un mercado grande, pues igual somos más laxos en que la posición pues no tiene que ser de liderazgo, pero igual sí que queremos que sea top 3, por ejemplo, ¿no? Y una tercera es que seamos capaces de aportar valor. Es decir, que el encaje estratégico no venga solo por el mercado o por la posición competitiva en la que nos deja, sino que sea un banco pues que BBVA con su gestión pueda añadirle valor, porque ahí vamos a ver sinergias. Un segundo bloque, que sería un poco la cuarta dimensión de cosas que miramos, es la ejecución operativa, que lo que miramos es que podamos tener éxito en la ejecución y en la integración. Entonces, esto es una mezcla de criterio de integración, como de fácil o difícil puede ser la integración en función de diferencias culturales, de idioma, por ejemplo. O sea, no es lo mismo comprarse un banco en Indonesia o en China, donde puede ser bastante complicada la toma de control por parte de un banco como el nuestro, que hacerlo en un mercado como el español o en Portugal o en algún mercado sudamericano, donde es mucho más fácil. Y luego ahí también podría estar un poco la evolución que puede tener la franquicia en el futuro, que determinaría un poco el éxito en la ejecución. Es decir, que igual compramos un banco con una posición que igual no es de liderazgo, pero si tenemos una senda para llegar a ese liderazgo, pues podría tener aquí mejor nota, ¿no? Y luego la dimensión más obvia, que es la financiera, lo que son los números de rentabilidad, que los resultados financieros sean adecuados, que el retorno sobre el capital pues supere el coste del capital y que tenga un valor presente positivo, y que estemos comprando unos precios que nos dejen tranquilos, que oye, en situaciones normales con sensibilidades distintas pues tengamos resultados adecuados. Entonces, en cualquier transacción miramos estas 5 grandes bloques de cosas que están detallados luego en criterios, algunos más numéricos, algunos más cualitativos, y luego miramos además que al incorporar esa adquisición al portafolio pues nos deje, en términos de tamaño, de perfil de crecimiento y de el binomio rentabilidad-riesgo y diversificación, nos deje dentro de unos rangos. Y esto no va tanto transacción a transacción, pero sí que dirige bastante. O sea, si tenemos fijado un marco general, nos ayuda a buscar operaciones que nos cubran deficiencias. Si por ejemplo tenemos excesiva exposición a riesgos determinados, pues tratar de reducirlos, o si nos falta exposición a determinados mercados, tratar de buscar operaciones ahí. Bueno, y ya para terminar, traía un par de ejemplos. Primero, la adquisición de Guaranty, que era un ejemplo de la entrada de un nuevo mercado emergente en el que BBVA no tenía presencia. Es una transacción que cerramos el año pasado, en marzo del 2011, aunque se había anunciado en noviembre del 2010, y que es un muy buen ejemplo de nuestra estrategia de entrada en un nuevo mercado emergente, que si recordáis decía que la razón de ser de este tipo de operaciones es la de adquirir crecimiento a largo plazo y aprovechar nuestro know-how en el desarrollo de mercados y productos. Entonces, el mercado turco es un mercado que dentro de el ranking de atractivo es un mercado atractivo, pero es un mercado muy grande, muy joven y con unas tasas de crecimiento muy altas en los últimos años y con un potencial y unas perspectivas muy buenas. Guaranty es un banco además muy bueno, es el mejor banco de Turquía, muy buena franquicia, con una gestión espectacular. La verdad es que es un equipo directivo joven pero muy moderno, hablan todos varios idiomas y con una gestión muy buena, con oportunidades para aprovechar algunas capacidades nuestras para potenciar el crecimiento futuro de Guaranty. Por ejemplo, el mercado hipotecario en Turquía tiene una penetración muy baja, pues ahí había una oportunidad clara. Otro ejemplo es en empresas, en lo que es banca corporativa, oportunidades para aprovechar la relación entre Turquía y el resto del mundo, donde tenemos presencia, para hacer negocio cruzado. Y luego es una operación en la que la estructura que conseguimos de la transacción pues nos gustaba mucho, porque entramos a un mercado donde la ejecución era difícil, porque no tenemos nosotros a mucha gente que hable turco o que se pueda desenvolver en ese mercado. Entonces, el tomar el control de un banco así, un banco grande, en un mercado nuevo, tan distinto al nuestro, pues nos podía dar miedo. Pero lo bonito de esta operación es que lo hemos estructurado en fases. Una primera fase que es relativamente larga, en la que vamos de la mano de un socio local muy potente y además en el que no tenemos ninguna prisa en cambiar al equipo de gestión, ni ningunas ganas tampoco, porque lo están haciendo muy bien. Entonces descansamos al equipo de gestión que ya estaba llevando el banco,
le añadimos algo de valor en algunos temas muy concretos, nos aprovechamos del potencial de crecimiento y diversificamos nuestra franquicia global, y además tenemos un socio local muy potente que nos acompaña en el proceso, ¿no? Y que esperemos que sea socio nuestro durante muchos años. Y un poco esto sigue el patrón que BBVA ha seguido en operaciones en el pasado que conocéis mejor que yo en Latinoamérica, ¿no? Todavía hoy tenemos la alianza, por ejemplo, en Perú con los Brescia, que tiene la mitad de nuestro banco allí, y que tenemos un partnership que ha funcionado muy bien, o en otros mercados como Chile o Venezuela, donde también tenemos esquemas parecidos, ¿no? Y luego el otro ejemplo que comentaba es el de UNIM, que es un ejemplo de una operación completamente distinta. Aparte de que era una institución fallida y que se vendía por parte del FROB con un esquema de protección, aquí lo que buscábamos era, bueno, aumentar nuestra cuota de mercado en un mercado donde ya estamos presentes, que es el mercado español, el catalán en concreto, conseguir sinergias de costes, conseguir fortalecer nuestra cuota y posición competitiva y añadir valor a esa franquicia con el modelo de gestión de BBVA. Entonces, Cataluña es una de las regiones más ricas y dinámicas de España. Fortalecer cuota de mercado ahí tenía y tiene todo el sentido del mundo. Potencial altísimo de sinergias con la integración, porque la verdad es que podemos cerrar muchas oficinas y sin perder prácticamente negocio. El riesgo es muy bajo, la capacidad de ejecución aquí sí que es directa, y los equipos nuestros pueden integrar a UNIM sin problema. Nos hemos visto también sorprendidos por durante el proceso de due diligence por la lealtad de la clientela. O sea, a pesar de ser una franquicia pues muy dañada en su reputación, si queréis, por haber fracasado y haber tenido que ser rescatada y subastada, pues la pérdida de depósitos, por ejemplo, ha sido la menor de todas las entidades que han tenido que acudir al FROB, ¿no? Con una pérdida de depósitos pues del orden del 3% nada más, ¿no? Cuando en otros casos pues alcanzan cifras cercanas al 20% en otras cajas que fueron rescatadas por el FROB. Y luego, bueno, pues la verdad es que aquí los números salen muy bien porque tenemos un esquema de protección de activos por parte del FROB, con lo cual el riesgo que asumimos es bajo, el consumo de capital es bajo, porque el 80% de la pérdida en lo que es la cartera que está más dañada lo cubre el FROB. Y entonces el precio que hemos pagado es €1, con lo cual, bueno, pues recibimos una franquicia sin pagar por ella, la podemos gestionar, añadirle valor y además tenemos protección de las pérdidas, ¿no? Bueno, como sabéis, esto fue un proceso competitivo y ganamos una subasta, o sea que tampoco nadie nos ha regalado nada, porque había otros ofertantes que pedían dinero a cambio de quedárselo. A nosotros la verdad es que los números nos salen muy bien así, y después de 2 meses ya de que se anunciara la transacción, aunque todavía no la hemos cerrado porque estamos esperando las autorizaciones de Bruselas, estamos muy contentos, y los equipos de Cataluña sobre todo, la verdad es que están encantados con todo, que se ha confirmado todo lo que pensábamos antes de entrar ahí. Bueno, veis aquí un poco algunos números de cómo queda nuestra posición en Cataluña. En azul lo que es BBVA Cataluña, y en naranja la posición de cuota de mercado UNIM. En cuota de negocio, por ejemplo, pues aumentamos del 9,7 pues a un 15,5. En cuota de red pues también más que duplicamos. Cuota de créditos pues también alcanzamos una posición ya importante de un 16 y pico, o en depósitos que hay potencial de crecimiento. Capacidad de añadir valor, lo veis aquí, UNIM tiene un 8% de cuota de red y un 5%, un 5,6% de cuota de negocio. BBVA es todo lo contrario, un 7% de cuota de red, un 12% de cuota de negocio. Bueno, aplicando nuestra capacidad de penetrar en el mercado a la red de UNIM, tenemos ahí un potencial de generar ingreso adicional sobre su red de oficinas, o cerrar red de oficinas y conseguir eficiencias. A la derecha veis la eficiencia de UNIM, que está en un extremo, luego tenéis a algunos competidores, y en el otro estamos nosotros. O por ejemplo, alguna medida de productividad, créditos y depósitos por oficina en millones, pues BBVA, que es la más productiva, y UNIM es la menos productiva, pero que además el ratio es como del simple al doble, ¿no? Con lo cual el potencial que hay de introducir gestión y ganar aquí volumen de negocio o ganar eficiencia es muy alto, ¿no?
Y nada más, estos eran solamente 2 ejemplos, pero quizá como resumen me quedaría con que tenemos una industria que está sufriendo grandes cambios, aparte de lo que es la crisis del momento, que como veis pues me he abstraído un poquitín de las circunstancias de este minuto en Europa y en España, aunque si queréis podemos hablar un poquitín ahora en el coloquio, pero lo que sí que vemos es que estructuralmente la industria está cambiando por la regulación, que la va a hacer más complicada, va a ser una industria menos rentable, con menor crecimiento, y también porque tenemos competencia que nos viene de frentes novedosos, distintos, haciendo las cosas de maneras distintas. Ante eso hay que buscar eficiencia, consolidando mercados, desplegando tecnología, hay que buscar crecimiento, y para eso estamos bien posicionados en mercados que van a crecer, y tenemos capacidad además de crecer en productos que sabemos gestionar y que son los que van a crecer, y luego desplegando tecnología, ¿no? Desplegando innovación y siendo innovadores también en nuestro enfoque de modelos de negocio. Y todo eso con una gestión de las franquicias, una gestión del portafolio de bancos que tenemos, dinámica, en el que estemos buscando oportunidades tanto en mercados donde estamos presentes como en mercados donde no estamos presentes, para seguir expandiendo con criterio y con rentabilidad esta buena forma de hacer que tenemos, porque si somos buenos y estamos convencidos de que lo somos y lo hemos demostrado, tiene sentido que sigamos ampliando perímetro para desplegar esa capacidad de gestión en nuevos sitios, ¿no? Y nada más, por mi parte, muchísimas gracias. El conferenciante se ha ofrecido a tener un coloquio y por tanto vamos a abrir ahora el coloquio. Al final del coloquio me he olvidado de decir una cosa, que al final del coloquio tenemos un pequeño competir para los que quieren quedar a la parte de arriba por Única. O sea, que aquí puede seguir el debate los que se tienen. Rafael. Sí, muchas gracias y enhorabuena por la claridad de la exposición. Y una única cuestión. Viendo el gráfico donde aparece el margen de España, el margen de negocio del banco, 31%, y el margen en Iberoamérica, o sea, de México México queda aparte. Creo que Sí, México, América del Sur, sí, Estados Unidos. Es el 47-48%, creo recordar que incluyendo México, dices. Sí. Incluyendo México. Sí. Entonces, con el riesgo político que esto hay ya, ahora, no soy capaz de ponerlo ya. Sí, con el riesgo, sí, creo que era el 48%. Sí. Con el riesgo político que hay en una buena parte de América del Sur, no sé, veo que hay una asimetría entre la aportación al margen de ese continente y la escasa aportación de Europa, que creo que es algo así como 9%, nada más. Me imagino que incluyendo Turquía. No, está en Eurasia, ¿no? Turquía está en Eurasia, sí. Eso es. Sí, es que era Eurasia, pero es que Europa sola no venía, creo. No, es Eurasia 9. Era Eurasia. Eurasia, 9%. Bueno, pues entonces me parece... Lo que pasa es que eso es el año pasado, Turquía no estaba incorporado el año completo, bueno, eso va a ir aumentando bastante. No, la pregunta es que con el riesgo político que hay ahora en ese continente, me parece que el margen del banco es excesivo, el que se obtiene en esa parte es excesivo en relación al riesgo que parece que puede haber ahí. Sí. Y me sorprende que estemos en países tan conflictivos como puede ser Venezuela, Bolivia, Argentina, y no estamos en Brasil, en donde en algún momento estuvimos, pero ahora no estamos, ¿no? Sí. Vale, son muchas cosas las que dices, porque quizá empezando por el final, la falta de presencia en Brasil, pues es una falta de presencia en Brasil. Lo que podemos ver es qué podemos hacer al respecto, porque sí que sería interesante que tuviéramos dentro del portafolio o de la cartera exposición a Brasil, porque es un mercado interesante. Quizá ha tenido un momento de boom excesivo el año pasado y se ha visto muy claro con la corrección que ha tenido la moneda, que se ha depreciado del orden del 30% desde hace 12 meses, pero sigue siendo un mercado interesante en el que hubiera sido interesante el tener alguna franquicia relevante. No la tenemos, las cosas son como son y no hay muchas oportunidades para tenerla, porque está muy concentrado el mercado de banca retail brasileño.
Al final son 4 bancos que tienen más de un 80 y tantos % de cuota de mercado, entre los 4, y no son bancos además muy grandes, de hecho más grandes que nosotros, ¿no? En términos de valor, no en términos de volumen de negocio, pero bueno, con las valoraciones que tienen los bancos en Latinoamérica, pues es así. Entonces eso es Brasil, que de alguna manera lo dejaría aparte, pero no tenemos posición a Brasil, pero no hay mucho que se pueda hacer al respecto, ¿no? El resto, el tema del riesgo político, pues todo es relativo. Lo que sí que tenemos es bastante diversificación dentro de la región, y el riesgo político no es regional, el riesgo político es claramente localizado país a país. Se pueden extender y contagiar unos países de otros, pero es bastante idiosincrático. Tenemos el caso de Venezuela, que lleva enquistado unos cuantos años y donde el banco tiene unos resultados espectaculares. Sí que es verdad que tenemos restricciones para traer dividendo, pero estamos ahí acumulando un valor y una riqueza que creemos que incluso en una situación tan complicada como la que hemos vivido en Venezuela en los últimos años, pues oye, estamos generando valor, y el día que eso cambie, que cambiará, ahí tenemos un banco que es un pedazo de banco. Argentina, pues oye, pues quizá Venezuela está saliendo del túnel, Argentina pues estaba mejor la situación política hace 3 o 4 años, y ahora pues hemos visto la expropiación, por ejemplo, de Repsol, que puede ser preocupante, pero bueno, son 2 casos aislados, pero tenemos situaciones de estabilidad política, diría que mayor que muchos mercados maduros en Chile, en Perú, en Colombia, que en Colombia ahora es uno de los sitios del mundo donde hay un entorno pro negocio más claro, con políticas liberales, estabilidad institucional, estabilidad en políticas macroeconómicas, con ortodoxia. Entonces, yo estoy más tranquilo haciendo negocio en Colombia, sinceramente, que en España, con los cambios que estamos teniendo de legislación cada 2 meses. O sea que también es comprensible en parte por la situación que tenemos, pero que el riesgo político yo creo que va no tanto regionalmente como país a país, y la diversificación que tenemos dentro de esas regiones es muy grande. Entonces, bueno, siempre vamos a tener alguna instancia, algún país que tiene algún problema, pero eso es consustancial con la diversificación precisamente, ¿no? Pero en ese sentido estamos bastante tranquilos. Ya que has citado la situación en España, también está, digamos, revuelta desde el punto de vista de regulación y de... Me refiero únicamente a revuelta desde el punto de vista del entorno financiero. ¿En qué medida este movimiento en España, estos movimientos en España, afectan a los planteamientos genéricos del banco? A ver, dificultan... No, claro, en el entorno actual, donde el hecho de que tengamos nuestra sede en España y el que seamos una institución de nacionalidad española nos contagia directamente del riesgo soberano español, y en parte del riesgo bancario español también, en la medida en que el mercado no es capaz de discriminar entre unas entidades y otras de la manera que debería. O sea, no tiene absolutamente nada que ver BBVA con las cajas de ahorro, por supuesto, pero ni siquiera con bancos como Popular o como Sabadell, con Bankia desde luego, o con cajas pequeñas o medianas. O sea, son instituciones completamente distintas, y que nosotros, si al final España es pues un 30% de las utilidades, tenemos la fortaleza de lo que viene de fuera, que ahora al revés está creciendo de una manera muy importante, ¿no? Pero eso al mercado le cuesta verlo. Entonces, el contagio viene por ser españoles. Si España tiene problemas, pues tenemos problemas de acceso al mercado. Si hay un downgrade del rating, o sea, si bajan el rating del Reino de España, pues bajan el rating de BBVA inmediatamente. Y hemos visto, pues, sistemáticamente cómo eso ha venido pasando. Lo más reciente pues fue ayer, que bajó el rating Fitch, y nos lo bajó solo y exclusivamente porque habían bajado del Reino de España, y a pesar de eso nos lo han dejado un notch por encima, ¿no?, del Reino de España, que es bastante excepcional. Entonces nos afecta en el acceso, nos afecta en el rating, nos afecta en el acceso a mercados de financiación y de capital. Y por tanto podemos tener algunas oportunidades de crecimiento en algunas de las regiones que he mencionado, que puede haber mayores dificultades de ejecución que en una situación normal. Hasta ahora, bueno, pues mantenemos la filosofía de que las operaciones hay que mirarlas abstrayéndonos del coste de financiación, porque lo que vemos de alguna manera, por un lado está el activo, por otro el pasivo. Entonces, oye, una cosa es la actividad, el negocio, las operaciones. Si tiene sentido que nos compremos un banco en Colombia o en Perú o en Turquía, pues lo miramos, lo analizamos, hacemos los números y vemos los criterios que os he mencionado.
¿Qué puede ocurrir? Que al final del proceso terminamos, igual no podemos permitírnoslo, porque no nos lo podemos financiar. Pues eso puede ocurrir más ahora que antes. Hasta ahora no ha ocurrido, o sea, no ha habido ninguna operación que hayamos dejado de hacer por la situación que hay, pero sí que en las discusiones que tenemos cuando pensamos en operaciones, pues ahora más que antes forma parte de la discusión el, oye, ¿y esto cómo lo vamos a financiar? ¿Cómo se lo explicamos a los mercados? Y si los mercados lo van a entender o no, que en estos momentos dediquemos capital a crecer en Colombia, por ejemplo, ¿no? Pues es más complicado ahora explicar que antes. Dos preguntas. La primera, quería saber cuál es el nivel de apalancamiento del banco, de deuda sobre patrimonio. Y la segunda, punto de vista respecto de qué puede suceder con el euro y la potencial salida de Grecia del sistema de moneda común. Muy bien, pues en cuanto al apalancamiento tenemos, claro, el apalancamiento depende cómo se mide y hay definiciones cada vez más, ¿no? Que es parte también del lío regulatorio, es que tenemos la regla de recursos propios del Banco de España, el capital publicable, el de la EVA, el de BIS 2, el de BIS 3, y en función de lo que uno coja sale un número distinto, pero por coger alguno tenemos un ratio de capital BIS 2 que es un poco la regla que aplica hoy, del 10,7% a marzo, y con lo cual pues sería un ratio de deuda sobre patrimonio pues del inverso, o sea, eso es el capital, digamos, sobre el 10,7 sería el capital sobre los recursos ponderados por riesgo, ¿no? Y en términos de EVA, que es la otra definición que nos aplica ahora, en junio tenemos que cumplir un ratio del 9% EVA, descontando también un colchón soberano de 2.000 y pico millones, pues cumplimos ya con el 9% de ratio EVA a marzo. Y luego lo de Grecia, pues joder, esa es la pregunta del millón. Tenemos las elecciones el domingo, pues nosotros creemos que el euro difícil que se rompa, pero sí que la probabilidad de ese escenario ha aumentado. O sea, era muy baja hace un año, que ahora pues no es tan baja, pero sigue siendo una probabilidad baja, creemos, porque el coste que tiene es enorme para todos, para el país que se sale, pero para los demás también, y para Alemania en concreto, el impacto en pérdida de riqueza para Alemania de una ruptura del euro, aunque solo fuera que se fuera a Grecia, sería enorme. El que se vaya solo a Grecia es que es muy complicado, porque el contagio es muy difícil de parar, porque en cuanto se vaya uno, ya se ha abierto el melón, la caja de Pandora, de que se puede ir otro, y entonces ya el mercado rápidamente va a ver cuál es el siguiente y va a empezar a poner presión ahí, ¿no? Entonces, eso es parte del lío. Pero incluso aunque solo fuera Grecia, la caída del PIB en Alemania sería muy grande. Y hay muchos canales de transmisión de pérdida de valor de los alemanes si Grecia se va del euro, ¿no? Porque empezarían a perder competitividad rápidamente a Alemania, ¿no? Y por la apreciación que tendría su propia moneda, ¿no? Entonces, claro, es de esas circunstancias en las que dice, bueno, joder, ese escenario tiene un coste tan grande que no puede ocurrir. Bueno, los políticos son capaces de no tomar las decisiones correctas para que nos conduzcan a escenarios catastróficos. O sea que en sí mismo el hecho de que tenga un coste elevadísimo, pues eso es cierta protección de que en algún momento alguien tendrá mesura como para hacer lo correcto, pero no es una garantía. O sea, no se invalida el escenario por el hecho de que el coste sea brutalmente más alto que el de mantener el euro unido, ¿no? Con lo cual no es descartable 100%, pero nosotros creemos que no va a ocurrir porque sería una mala toma de decisiones, vamos, básicamente. Yo quería preguntarte si es cierto, la impresión que tengo, o estoy equivocado, que el balance cada vez tiene menos importancia la cartera de valores industriales y que es una política querida, vamos. Así es, así es. En realidad, presencia relevante en empresas nos queda la participación del 5% en Telefónica y algunas participaciones menores, ya de una magnitud muy inferior. ¿Cuáles son las razones de esa política? Bueno, pues creemos que es sano
la política de zapatero a tus zapatos. Nosotros somos operadores y gestores de bancos, lo hacemos bien y queremos que el capital esté dedicado a eso. El invertir financieramente en empresas a las que no les añadimos valor y donde además puede haber en algunos momentos conflictos de interés o puede haber incluso desinergias en la medida en que por esas relaciones accionariales provocamos tomas de decisiones que no serían de mercado, digamos, en un lado o en el otro. Bueno, pues creemos que eso no es sano, creemos que es más sano que, pues, si alguien quiere invertir en Telefónica ya lo puede hacer. No tiene el inversor de BBVA quiere invertir en BBVA, en un gestor y operador de bancos y no en una empresa de telecomunicaciones, que para eso ya tiene la capacidad de comprar acciones de Telefónica, ¿no? El activo tóxico del banco, ahora separado, es crédito al promotor. ¿Qué tal? No, nuestra exposición es de las más bajas del sector. En total nuestra exposición promotor más adjudicados creo que era de 21.000 millones de euros, exposición bruta, que viene a ser a nivel global es un porcentaje del balance muy bajo, pero incluso en términos comparativos con la competencia, por cuota de mercado somos de los más bajos. Bueno, en cuota de mercado, comparando la cuota de mercado de negocio con la cuota en promotores, somos el más bajo, o quitando igual algún banco pequeño como Bankinter. Pues del crédito hipotecario. Pues espera, voy a buscar mi chuleta. La tengo aquí. Al final, claro, el manejar las cifras concretas de una geografía, yo siempre patino porque empiezo a mezclar las de un sitio con las del otro, ¿no? España con Estados Unidos, por ejemplo. Mira, te digo. Bueno, tengo las cifras ya incluyendo UNIM. Y entonces tenemos una cartera de crédito incluyendo adjudicados, que bueno, es exposición que en el fondo venía de exposición crediticia, pero que al final son inmuebles que nos hemos adjudicado de 240.000 millones en España, ¿no? Y de esos 240.000 tenemos en promotor 17.100 y en hipotecas 86.600. Pero hipotecas son hipotecas residenciales, minoristas, y ahí la morosidad es bajísima. Sí, sí. Eso es una buena política dentro de la... Sí, sí. Se ve que se tomó medida de alguna manera. Hombre, la verdad es que, como sabéis, el banco ha sido muy prudente en los años del boom y quizás se nos acusaba de ser lentos, poco agresivos. Yo no estaba en el banco, pero poco por lo que se cuenta, y se ve en la cuota de mercado del banco que en los años del boom ha ido bajando, pero eso era una política querida también de ser menos agresivo cuando la competencia se estaba volviendo un poco loca, y ahora también se recogen frutos de eso, ¿no? Pero sí, quizás falta a lo mejor que sea más claro en la disposición, para que hay mucha... la gente está muy confundida cuando habla de la banca y tal, que es la caja y tal, y quizás convendría que hubiese una mejor comunicación entre el tema en general. Sí, yo quería preguntar si con el decreto 501 que obligó a sanear 50.000 millones, más el 502 que obligó a otros 300.000, más lo que salgan los consultores que ha contratado el Ministerio de Economía ahora, más un posible decreto 503 que haya después, con todo eso a una entidad en buen estado como el banco no le están obligando a sanear demasiado. O sea, si al final, para conseguir una cantidad total de la banca española que los mercados acepten, no se está haciendo a base de exigir demasiado a lo bueno y a lo mejor no tanto lo que haría falta a lo malo. Esa es una cuestión. Y la segunda, si existe posibilidad de tomar el control de la gestión en Turquía a fondo, que yo creo que es lo que realmente podría empezar a generar valor para
Pues empiezo por la segunda, que igual es más fácil. En Turquía lo que tenemos es un acuerdo de accionistas que nos permite tomar el control cuando queramos a partir de dentro de 4 años. Bueno, 3 años y medio. 3 y medio desde ahora, sí. Eran 5 desde que firmamos. 3 y medio desde ahora. Lo que tenemos ahora es una posición paritaria con nuestro socio, paritaria en todo. O sea, que nombramos la mitad de los consejeros, ambos tenemos los mismos derechos y entre los dos tenemos control de facto. Porque sumamos 49,9% del accionariado conjuntamente, pero tenemos una situación absolutamente paritaria. Y, como digo, dentro de 3 años y medio, cuando BBVA quiera, comprándoles un 1%, que tenemos una opción de compra de un 1%, pasaríamos ya a tomar el control nombrando 2/3 del Consejo. Entonces, el caso, digamos, por defecto, es que a partir de 3 años y medio, cuando queramos, tomamos el control. Que eso se adelante o no se adelante, pues ya es función de acuerdo. Es un 1%, o sea, queda un poco igual. Es el precio de mercado. El precio de mercado que haya en ese momento, pero es un 1%. O sea, es un importe muy pequeño para la relevancia que tiene esa toma de control. Y respecto a las provisiones, estamos bastante de acuerdo en el banco con lo que dices, que quizá siempre hemos defendido que el problema no va por categorías de activo para todo el sistema, el problema va por entidades, y lo que hay que hacer es identificar las entidades débiles y aplicarles medicina y arreglarlas, a través de un plan de reestructuración, a través de una subasta o la medicina que requieran, pero entidad a entidad, todas sus carteras y la entidad en su conjunto, las que sean débiles. Y entonces este enfoque de hacer provisionar, pues en el primer Real Decreto Ley, a todos los bancos la cartera promotor dañada, el segundo, pues la que estaba calificada como riesgo normal, a todos. Bueno, pues no tenía demasiado sentido, pues nos hacía provisionar, pues bueno, pues provisionamos, pérdida por lo que pueda venir, pues bueno, queda provisionado, pero no consigues de verdad identificar quién está débil y arreglarlo, y lo que haces es quizá debilitar un poco a todos, pero no arreglas el problema. Quizá el esfuerzo que está haciendo ahora es distinto, en la medida en que la filosofía sí que es más esta, de hacer una valoración completa, identificar las piezas débiles y arreglarlas. Y no esperamos que no vaya a haber otro Real Decreto que exija provisiones. O sea que si de este ejercicio que está haciendo ahora surge necesidad de provisiones adicionales, será porque las auditoras han encontrado riesgo mal clasificado, y al clasificarlo bien se exigen provisiones. Pero si no hubiera mala clasificación, no se van a exigir provisiones adicionales para riesgos bien clasificados, sino lo que se va a exigir es capitalización, aquel que necesita capital en hipótesis adversas macroeconómicas, que creemos que eso es lo correcto. Y quizá lo que nos gustaría es que fuera muy rápido, que no podemos tener este melón abierto mucho más tiempo, ya llevamos mucho tiempo con la incertidumbre que nos afecta negativamente a todos, que cuanto antes se fije cuánto capital necesita cada entidad, se le dé poco tiempo para levantar ese capital, y el que no pueda se lo pone el FROM, y si el FROM no puede, pues lo pone Europa, como se anunció el sábado, ¿no? O sea, ese esquema nos parece bien. Sí, supongo que habréis hecho de este límite de crédito que autoriza Europa, habréis hecho ya una estimación de cuál es la disposición y de las y qué entidades van a necesitar que sean capitalizados. Supongo que ¿hay algún banco también con el otro popular o el otro Sabadell que...? Pues eso depende del resultado del ejercicio de los dos valoradores independientes y luego de las auditoras. O sea, los valoradores independientes, Oliver Wyman y Roland Berger, lo que van a hacer es un ejercicio de estrés de las carteras y calcular con los parámetros que le diga el Ministerio, por ejemplo, de cuánto capital se necesita, pues un 7%, un 8%, un 9%. ¿Con qué definición de capital? En esos escenarios adversos, ¿cuánto capital necesita cada entidad? Luego las auditoras van a ver si están bien clasificados o no los riesgos. Y si encuentran cosas mal clasificadas, pues retroalimentarán el ejercicio. Y el resultado de todo eso, pues saldrá una cifra. ¿Cuánto va a salir? Pues que depende de qué hipótesis cojan, del 7, del 8, del 9 y de cómo de adverso sea el escenario. Y no lo sabemos. Hemos hecho nuestros números. A nosotros nos sale que en ningún escenario a BBVA le sale nada. Sobre todo porque el ejercicio, y eso ya lo han fijado, introduce un
un horizonte temporal de 2 años y medio, es decir, bueno, 2 años, no, es hasta finales del 2013. De tal manera que la exigencia de capital se va a poner a finales del 2013, o sea, es hoy, pero calculada en un escenario adverso de qué capital te queda a finales del 2013, con lo cual te dejan computar o rellenar el hueco de capital que pueda haber con los beneficios que se generen de aquel 2013. La ventaja que tiene BBVA es que como tiene un alto beneficio en otras geografías que no son España, que no están sometidas a este stress test, pues eso, la generación de beneficio de BBVA rellena cualquier hueco de capital de aquí a finales de 2013, pues hagan la hipótesis que hagan, con lo cual a nosotros no nos va a tocar nada. Ahora, que a algún banco le toque, pues en algunos de los escenarios que hacemos toca, no solamente son cajas, y las cifras más o menos pues pueden rondar lo que está hablando el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, habla de 37.000, pues bueno, a nosotros pues nos puede salir entre eso y algo más de 50, incluyendo los 19.000 de Bankia, pues creo que en el peor de los escenarios llegamos a 60, incluyendo los 19 de Bankia, pero creemos que probablemente la cifra sea algo inferior, y desde luego no creemos que en ningún caso llegue a los 100.000 de disponibilidad que aprobó Europa el sábado, ¿no? Que eso, yo creo que hay que pensar en eso como una red de seguridad, es como un disponible, es como una línea de crédito disponible por si España lo necesita, pero que lo que han querido es dar la señal de que el sistema financiero español va a acabar capitalizado, bien capitalizado después de esto, y no se preocupen ustedes que el dinero está aquí si hace falta, ¿no? Y lo malo es que los mercados lo han interpretado como una claudicación. Parte les faltan los detalles de que, bueno, exactamente qué condicionalidad se le pone a España por esto. Luego no le gusta que no se ha roto el vínculo entre riesgo bancario y riesgo soberano, porque sigue siendo el soberano español el que asume la recapitalización si falta, y entonces, bueno, pues eso, claro, que es lo que le pasó a Irlanda. Y luego al mercado tampoco le gusta el que hay una posibilidad de que el dinero, si fuera necesario en Europa, lo ponga el mecanismo de estabilidad europeo, el SM, que tiene estatus de acreedor preferente, con lo cual perjudica al tenedor de bono que no es preferente. Claro. Con lo cual hay elementos de detalle que al final hacen que estemos en esta situación tan mala ayer y hoy. Bueno, y luego lo que es la señal de claudicación, es decir, al final el hecho de que tenga que salir Europa a decir si hace falta dinero, aquí lo tienen ustedes hasta 100.000, tiene lo bueno de que no hay duda de que el dinero está si hace falta, tiene lo malo de que estamos reconociendo que nosotros no podemos como país. Entonces, el que no pueden lo poco, no pueden lo mucho. Si le estamos diciendo al mercado que no podemos con 50.000 o 60.000 millones, no podemos al día siguiente salir al mercado a decir que nos sigan prestando el trillón que debemos, que hay que ir renovando según va venciendo, ¿no? Aparte del déficit. Entonces, ese es el problema también, que que tiene un lado bueno, pero tiene un lado malo de que hemos claudicado, ¿no? En esta línea, hablando sobre esto de las ayudas públicas a la banca, acaba de decir que el BBVA no va a recibir nada de esta línea de crédito de Europa, ¿no? Entonces, los bancos que no hayan sido o que no sean ayudados públicamente, tanto españoles como el resto de Europa, ¿qué van a pedir como compensación? O mejor dicho de otro modo, ¿van a pedir penalización comercial, no sé, en las políticas comerciales o que puedan afectarles? ¿Qué compensaciones van a pedir los bancos que no reciben las ayudas públicas? Porque de alguna forma pues quedan en inferior o quedan perjudicados, ¿no? Absolutamente. No solamente los que acudan al mecanismo europeo, sino los muchos que han sido ayudados ya, porque han recibido fondos públicos, o la propia Bankia, si al final acaba recibiendo los 19.000 del FROB. Que son ayudas muy importantes y que son ayudas de Estado a entidades que en un mercado libre no tendrían futuro, ¿no? Eso está bastante procedimentado en Bruselas. Ahí en la Dirección General de Competencia abren un proceso de ayuda de Estado que tiene consecuencias importantes y donde dan audiencia a los afectados, incluidos los competidores. Y las consecuencias pues suelen ser bastante, suelen guardar proporción con la ayuda recibida. Entonces, si uno recibe 19.000 millones, las condiciones del plan de reestructuración que impone Bruselas para compensar el efecto distorsionador de la ayuda recibida suelen ser enormes, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, en Holanda, ING
recibió ayuda del Estado holandés en importes menores incluso que los que se está hablando de Bankia, mismo orden de magnitud, y se le impuso obligaciones muy serias de desinversión, por ejemplo, de muchos negocios, incluido todo el negocio de pensiones y seguros, separarlo del negocio bancario completamente. O en el caso inglés, en Lloyds, que el Estado tuvo que también apoyar, y de hecho el Estado inglés sigue siendo dueño de un 43% de Lloyds. Le obligaron a vender 650 sucursales, entre otras restricciones. O el caso de Royal Bank of Scotland, donde el Estado inglés tiene un 80 y tantos por ciento, 83%, también le obligaron a vender una parte importante de la red. Entonces, las entidades que reciben ayuda van a tener un plan de reestructuración. Alguna incluso igual tiene que ser liquidada. Pero no está previsto, ¿no? Sí, está previsto, está absolutamente previsto que se les abre un procedimiento de ayuda de Estado y se les imponen unas condiciones muy serias que tratan de aliviar el efecto negativo y distorsionador de la ayuda de Estado. Creo que no están previstas en concreto. No, que no se sabe cuáles van a ser. No, ese es un proceso que tarda unos meses. La última pregunta, la penúltima pregunta, porque la última me la sé muy bien. Yo quería preguntar, uno de los problemas de las producciones que no se cumplen para hacer posible el crecimiento es la falta de crédito para las empresas. No sé, me gustaría saber cuál es su opinión y en segundo lugar saber si el hecho de la entrada de fondos europeos puede paliar un poco el problema y parte de esos recursos pueden acabar en los balances de las empresas como crédito. Nosotros tampoco pensamos que la falta de crédito tenga tanto que ver. O sea, sí que es verdad que todos estamos siendo más cuidadosos, pero la verdad es que tenemos una falta de demanda importante, de demanda solvente, claro, porque el crédito hay que extenderlo a quien es solvente. Ahora mismo la economía española no tiene condiciones como para que haya muchos proyectos de inversión, y eso hace que haya una demanda de crédito baja. También se ha encarecido mucho el crédito, porque si a todos nos cuesta más financiarnos y además el capital es más caro, pues vamos a encarecer la financiación a las empresas, y al encarecerlo pues también baja la demanda, porque un proyecto puede ser rentable, deja de serlo si la financiación es cara. Entonces yo no creo que por mucho que se ponga a disposición capital adicional vaya a cambiar demasiado el panorama de financiación a las empresas, porque no creo que el problema esté tanto en falta de suministro, sino de demanda solvente, porque no hay proyectos de inversión, porque el entorno económico no es conducente a que las empresas quieran invertir tampoco, ¿no? Entonces, quizás las empresas que puedan necesitar financiación son más para rellenar agujeros que ellas mismas pueden tener, pero a esas no les va a financiar nadie por mucho capital que tenga. Claro. Jesús, sí. Yo quería preguntarte sobre el tema si tenéis alguna estimación de la posible evolución de la acción de BBVA con el mercado que tenemos, y por otro lado se está comentando mucho que lo que tienen que hacer las entidades es no pagar dividendo. Si hay algo, no pagar dividendo, no sé, este año. No, nosotros la política de dividendo no hemos hecho algún anuncio reciente de que no la cambiamos y es la que es. Como siempre en estas cosas, hasta nueva orden, y que yo sepa no hay ninguna previsión de que eso cambie. Sí que algunas entidades que puedan necesitar capital se puedan ver forzadas a eliminar el dividendo para que de aquí al final del 2013 en la cuenta esta que hablábamos retengan más beneficio del que generen y por tanto puedan tener menos necesidad. Entonces algunos de los bancos que necesiten, o cajas que bancos, ¿no?, que necesiten capital en este ejercicio, el reducir el dividendo les puede ayudar. Como he dicho antes, nosotros estamos convencidos de que no vamos a tener ninguna necesidad, con lo cual por ese motivo no tendremos presión a reducir el dividendo. Había preguntado por la acción. La acción ojalá suba, por el bien de todos nosotros. Pero quién lo sabe, eso depende de tantas cosas que... Nosotros estamos convencidos de que el BBVA tiene un valor muy superior al que refleja el mercado. Pero uno nunca sabe cuándo el mercado se va a dar cuenta, ¿no? Quiero cerrar el ciclo de
te preguntas porque llevamos ya bastante tiempo. Sí, No queremos muy bien. pasar de esto. Es que me enrollo. Yo quiero volver a la presentación, no tanto a los casos concretos. Me ha llamado la atención de la presentación, vale, muchas cosas, pero dos. Una de ellas al principio se hablaba del tema de la facilidad de switching, de cambio de esto, y en cambio he visto al final una cierta sorpresa en el tema de unir, de decir, la lealtad Del cliente. Sí. Y esto es el debate de siempre, si el banco quiere ser un banco de productos o de clientes, un debate antiguo, porque la experiencia histórica, al menos la que he vivido yo durante muchos años, este debate era vivo, y entonces en el banco que estábamos muchos de nosotros, el tema, queríamos ser un banco de clientes porque cobrábamos más los servicios y las comisiones, pero éramos un banco de clientes, no de productos. Esta es la primera observación, es decir, hay una cierta contradicción entre la facilidad de switching, que es tecnológicamente clarísima, y al mismo tiempo este tema de la lealtad de la clientela, que alguna clientela se siente leal si es bien tratada por el banco. Y bien tratado no solo se refiere a precios, sino la calidad del servicio, incluye el precio, pero muchas otras cosas. Esta es la primera pregunta que he hecho. Y la segunda pregunta también es un poco más agresiva, la segunda. Con esta plantilla de criterios de gestión del portafolio, yo me pregunto si esto hubiera estado plenamente vigente en el banco, si el banco hubiera dejado perder la BNL, la Banca Nacional del Laboro, o hubiera vendido Andorra. Andorra, esto lo conozco bien, aquí hay un señor también que es gestor de Andorra, un banco pequeño, pero con un ROE durante los últimos 10 años superior al 30%, con otra cosa que aparece también en la presentación, con la parte fuera de balance superior, por eso era el 30%, del ROE, superior al balance. Entonces, si se hubiera producido estas decisiones estratégicas con la aplicación estricta de la plantilla esta de estrategia de crecimiento. Bueno, lo del switching de clientes, pues, claramente BBVA es un banco de clientes y el modelo es un modelo de negocio de clientes y no de productos. Los productos están al servicio de una relación y de una relación con cliente. Yo creo que eso lo conocéis bien y es así. Y de hecho, al desplegar el modelo de negocio en otros sitios donde quiere serlo, hombre, y siempre se puede avanzar, pero yo creo que en términos comparativos con la competencia el modelo es claramente ese, ¿no? Y hombre, quizá en UNIM la lealtad sorprende en la medida que es una entidad fallida, pero por otro lado pues son cajas de ahorros y las cajas de ahorros pues tienen una clientela también más particular, ¿no? Entonces yo no sé si eso es extrapolable. Lo que sí que vemos por otro lado es que la clientela más joven que está incorporándose al mercado bancario ahora y que ya es nativa en las nuevas tecnologías, pues no tiene el concepto del banco de toda la vida, su primera cuenta y ya no se cambia, sino que es mucho más móvil, ¿no? Entonces, aunque uno tenga una perspectiva de cliente, pues bueno, es más importante que nunca el tenerla, porque si no el riesgo de perder a la clientela es mayor, ¿no? Porque tienen más facilidad también para tener un producto aquí y un producto allá. Pero yo creo que si se le da una experiencia de cliente distinta, se puede mantener esa gestión integrada, esa relación, ¿no? Un ejemplo puede ser, digamos, referente de otra industria, puede ser Apple. La forma en la que Apple enfoca la relación con sus clientes, fíjate que al final venden productos, pero venden cacharritos, pero venden muchos cacharritos a cada persona, porque lo que le dan es una experiencia de cliente integrada con tu cuenta en Apple para descargarte aplicaciones, que luego en el ordenador no sé qué, no sé cuál, el teléfono, y al final consiguen una experiencia y un conjunto de productos enganchados de tal manera que si te conviertes en cliente pues tienes una fidelidad, una vinculación grande, ¿no?
Y luego respecto a qué hubiera ocurrido, pues quién sabe. Yo quizá en el tema de BNL tengo más clara la respuesta, que nada hubiera sido distinto, porque creo que la forma en la que se vio esa operación y se trabajó durante mucho tiempo encaja bastante bien con esta visión de entrar en un mercado maduro, como era Italia, pero tratando de añadir valor con una mejor gestión de BBVA. Y eso es lo que llevó a intentar hacerlo, y bueno, no salió, pero por otros motivos distintos que tuvieron que ver pues con la historia que conocéis, que ha salido mucho en prensa, ¿no? Y lo de Andorra pues lo desconozco completamente, qué hubiera ocurrido, no lo sé. Bien. Creo que tenemos que agradecer. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad. Gracias. A ver, pero yo cuando tengo que hacer una pregunta, pregunto, no me toca. Sí, claro. ¿Cuál era el nivel de apalancamiento? Oye, nada más recordaros que en la tercera planta hay una sala noble donde podemos ir a seguir charlando, tomando un vinito y algún pincho. En la tercera planta. Sí, es el camino. Que es en la planta